segmento llega a ustedes con el auspicio de la Universidad Teológica Vida Abundante y su nuevo programa de maestría y bachillerato en Teología Ministerial con este servidor. Para más información puedes entrar a la página www.teologiaministerial.com. Bueno, señoras y señores, estamos listos para recibir a nuestro amigo el profesor Magdiel Narváez. Hoy nos toca Palabra Viva. Muy buenos días, ¿cómo estás, Magdiel? Buenos días, Fernan, Moraima, Juan Carlos, buenos días. Encantado de la vida. Qué bueno. ¿Cómo la canción? ¿Te acuerdas de esa canción? Debes saber que tú me quieres. Y eso es una cosa, Puerto Rico, en lo que se llama todavía música popular. La música del pueblo. El récord es intenso, largo y de acogida internacional. O sea, aquí había cantantes cuando no existían estos medios que tenemos ahora que trascendieron. Bobby Capó, Pedro Flores, Rafael Hernández, Silvia Resach, los tríos. La música y con letra, con contenido, con una lírica espectacular. Bueno, eso es otro tema. Remembranza, sí. Porque para que mi mamá, cuando yo me criaba, 8 añitos más o menos, hace 50 años atrás, para los que quieren sumar y saber, se pasaba cantando estas canciones, Olga Guillot, Marco Antonio Muñiz, que llegó a Puerto Rico y Puerto Rico lo convirtió en su plaza mucho tiempo. Sí. Despedía el año aquí. Y él fue el que trajo aquí a José José. Wow, ¿sí? Él trajo aquí a José José. Él dijo, yo voy a traer un cantante mexicano a Puerto Rico, que tan pronto ustedes lo escuchen, posiblemente yo quede desplazado. Que iba al Caribe Hilton. Entonces, a veces después yo estaba en otro sitio con otra gente mayor que cantaban esas canciones, yo las cantaba y decía, pero es que esa canción no es de tu época, no es de mi época, pero es de la época de mi mamá la cantaba. Mi mamá me la cantaba, entonces todo el día estaba en ese... Y eso es algo característico de los hogares puertorriqueños de hace mucho tiempo. El núcleo familiar, el seno familiar, lo que pasaba en la mesa, las conversaciones entre los miembros de la familia. Sí. El interés de saber en qué anda cada hijo, los proyectos, la participación activa de los padres en las actividades de los hijos, si era el escutismo, si en las pequeñas ligas, sinceramente era otro mundo. Otro mundo. Sí, se compartía el televisor. Sí. Se compartía radio, la radiola no tenía headphones, el disco lo escuchaba la familia. Era diferente, ¿no? Sí. Bueno, pues hoy vamos a hablar de una parábola de Jesús que le vamos a sacar el jugo. El do, re, mi, fa, sol, sí. Este es Mateo 7, versos del 24 al 27. Y es una parábola muy conocida, muy hablada en la iglesia y en muchos sitios, pero eventualmente se ha ido quedando en el camino. No gusta tanto ya. Ya voy a decir por qué. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Si uno saca la parábola del capítulo, la deja incompleta porque la parábola comienza con una frase de transición. Una frase de transición en redacción es una frase que conecta algo que pasó con lo que se viene a decir. O sea, él dice, cualquiera que escuche estas palabras, entonces la pregunta es, ¿de qué palabras estamos hablando? Y al hacerse esa pregunta, el ejercicio es ir hacia atrás en el capítulo, a ver qué fue lo que él dijo
que está haciendo referencia a ese discurso. Y cuando vas hacia atrás, te encuentras que aunque esta parábola esté en el capítulo 7, el discurso al que él hace referencia empieza en el capítulo 5, verso 1, y es nada más y nada menos que el sermón de la montaña. Entonces Jesús me está diciendo a mí, en un análisis simple pero certero, que la vida cristiana está contenida, la filosofía de la vida cristiana está contenida en los capítulos 5 al 7 de Mateo. Y cuando tú los lees, lo que empieza con la bienaventuranza, que sigue con la oración, con el ayuno, con el diezmo, con amar al prójimo, perdonar a los demás, prestar la capa, correr la milla extra, poner la otra mejilla. Básicamente esto es un test. ¿Tú eres cristiano? Hazte este cuestionario de sí o no y vamos a ver cómo tú estás. Hay un libro que yo leí hace mucho tiempo, me lo regaló un gran amigo, Pedro Subirats Camaranza, que se titula Jesus Today, Jesús Hoy. El autor es Albert Nolan y es un misionero de una orden llamada los Merinol, que escribían mucho antes, ya no escriben tanto, en Sudáfrica. Tuvo toda la vida en Sudáfrica. Fue amigo de Montutu, el obispo metodista, íntimo amigo de Mandela. O sea, él estuvo en ese corillo. Y en ese libro, él dice, ser cristiano no es una mera decisión de seguir a Cristo. Es de seguirlo imitándolo. Y para imitarlo, tú tienes que saber cuál es la estructura de Jesús para querer mirarte con Él, compararte con Él, ver qué tienes que mejorar y qué deberías seguir haciendo. Y es interesante porque el análisis que hace este misionero con esta palabra que vamos a estar hablando en el día de hoy debe ser el análisis diario de todo creyente. No es que soy cristiano, no, yo me tengo que mirar en la imagen de Cristo, como decía el apóstol, son imitadores de mí, como yo soy de Cristo. O sea, el espejo, yo puse un espejo, pero yo me estoy mirando en él también. Y tampoco podemos caer en la trampa que ha venido sucediendo por tantos años y por tantas situaciones dentro de muchas iglesias, de que me voy a mirar en el espejo de Cristo para maltratarme, para hacerme daño, para mutilar mi fe, para caerme encima y descalificarme, porque en la realidad Cristo no está esperando que usted haga eso. Usted deje que el mundo lo descalifique y le diga lo que quiera, pero en el Señor Él lo que quiere es que usted se mire para que mejore, para que se sane, para que se perdone, para que se restaure y para que usted logre encontrar la verdadera vida, su propósito y su sentido en Él. Esa es la realidad. Eso nos lleva a un análisis más profundo todavía, que el Evangelio no es una experiencia colectiva de muchos días, sino una experiencia diaria. Lo que pasó ayer, ya yo no puedo alterarlo, se quedó ayer. Lo que puedo es sacarle provecho para mi beneficio personal, crecer, madurar para no cometer los errores y seguir perpetuando las cosas buenas. Lo que vaya a pasar mañana no lo puedo tomar como modelo porque no lo he vivido. Y depende de tantos factores que no sé si se llegue a dar, o si se llega a dar, tampoco sé si se va a dar como yo quiero que se dé. Por lo tanto, en última instancia, lo que yo tengo es hoy. Y del hoy, lo que tengo es el aquí y ahora, este momento. Lo que quiere decir es que la vida se simplifica a un momento a la vez, uno detrás de otro. Fíjese que Cristo constantemente está diciendo en los evangelios que bástale cada día su afán,
que dejes las cosas terrenales a un lado, que no te abraces a las cosas del mundo. Y no es otro mensaje que no te esté diciendo, vívete el momento, disfrútate lo que tienes con intensidad, porque en el próximo momento tú no tienes la más mínima idea de qué va a pasar. ¿Sabe a cuánta gente le ha cambiado la vida en un minuto? ¿A cuántas personas sus proyectos de vida se le han ido por un fregadero, por una decisión en un instante? ¿Sabe cuántas personas pensaban que estaban haciendo lo correcto y se le derrumbó todo lo que tenían encima? Pues en ese momento, una de las cosas que van a pensar es cuántas cosas dejé de hacer o se me pasaron por no estar pendiente a disfrutarme la vida un día a la vez, un momento a la vez. Entonces, con este examen que está en Mateo 5, la vida cristiana coge un giro distinto a lo que pudiera ser cualquier religión del mundo. Por eso es que nosotros estamos en contra del discurso del Papa Francisco, juntamente con otros más, de que tú puedes encontrar a Dios en cualquier experiencia religiosa. Porque es que aquí no se trata de encontrarse con Dios a través de una experiencia religiosa. Aquí se trata de tener una relación con Dios, donde tú crees una conciencia personalizada de esa relación para que puedas ser quien Dios quiere que tú quieres que seas, que Él quiere que tú seas. Que no es que yo encontré a Dios, pues déjame adorarlo a través de esta estatua. Encontré a Dios, pues déjame hacer este sacrificio. Encontré a Dios, pues déjame ir a este culto. No. Me encontré con Dios y Dios quiere que yo haga esto en mi vida para estrechar la relación con Él. Y donde único aparece ese tipo de experiencia es en el Evangelio. ¿Por qué? Pues porque Cristo vino a revelar al Padre. No aparece en ninguna otra experiencia religiosa. Y no estoy hablando meramente de la salvación, estoy hablando de la relación del individuo con Dios en la tierra. Salvación es otro tema que lo podemos tocar en otro día. Porque si en muchas ocasiones de estos discursos que se están dando hoy día, que van camino a fomentar una sola religión mundial para eventualmente desaparecer a Dios, la realidad es que están dando a entender que esta experiencia con Dios es tan sencilla que usted puede tener espiritualidad hablándole con un árbol en la montaña. Si Dios está en este árbol, pues Dios, déjame hablarte. Mira, Dios, yo soy fulano de tal, el árbol está ahí porque ese árbol tiene vida, Dios lo hizo, se llama panteísmo. Y entonces tú dices, a eso vamos a llegar, porque eso implica la no responsabilidad moral que tiene el ser humano de ajustar su vida a una estructura ética moral de parte de un Dios que espera una conducta tuya con relación a Él y con relación a los demás. Por eso es que hay mucha gente que abraza el ateísmo. No es porque tengan una guerra con Dios, porque Dios no existe según ellos. La realidad es que mientras este Dios no exista, yo no tengo que darle ningún tipo de ¿cómo se llama esto? De cuenta. De cuenta, gracias. Yo no tengo que darle cuenta a un Dios, ni tampoco tengo que estar mirando mi situación moral, porque como no existe, pues yo tengo ahora mi libertad. Yo soy un pensador libre. La dinámica. Entonces Cristo me dice, no, esto no es así. Mira la parábola. Esto se divide en dos. Y cuando en la Biblia el número 2 está presente, representa confrontación. Izquierda o derecha. Hacia el frente o hacia atrás. Arriba o abajo. O sea, es una de las dos. Y habían dos barcas y Cristo se subió en una de ellas. Pues como no se podía subir en las dos, se tuvo que subir en una. Casualmente no. Causalmente se subió en la de Pedro. Porque había un propósito. Si hay dos caminos, tienes que escoger uno de los dos. ¿Sí? Esa es la realidad del mundo. Entonces dice, hay dos tipos de hombres. Hay dos tipos de ser humano. Y dice, uno prudente y uno insensato. La prudencia en el texto bíblico se resume como la capacidad que tiene un ser humano de utilizar todos los recursos intelectuales para tener una buena vida. Eso es ser prudente.
la capacidad de usar todos los recursos intelectuales para tener una buena calidad de vida. O sea, yo tengo un caudal de experiencias, yo tengo un nivel de intelectualidad y yo lo sumo y lo resto y eso me va a ayudar a mí a tomar las decisiones necesarias para yo tener una buena vida. Eso en la Biblia es ser prudente. Las vírgenes prudentes usaron su intelecto, usaron sus recursos, tenían su aceite, tenían sus reservas porque el novio iba a venir. Tomaron las decisiones correctas. Al otro lado está el insensato, el que no tiene sensatez. Fíjate que no es el antónimo de prudente. El antónimo de prudente es imprudente. Insensatez es otro nivel de persona con otra situación que no tiene ni siquiera sentido común. De eso que estamos hablando. Se está diciendo de un lado, aquí tengo este individuo que tiene la capacidad de sentarse con todo lo que tiene a su mano para analizar lo que está pasando y tomar las decisiones correctas en el momento preciso, versus esta otra persona que teniendo el potencial y las capacidades no tiene sentido común para saber que lo que está haciendo es peligroso. Sí. Ahora bien, ¿cuál es el análisis que usa Cristo para determinar qué es una persona prudente y qué es una persona insensata? ¿A dónde Cristo llega con esto? Bien, pues Cristo viene y utiliza un modelo de construcción. Y la pregunta, ¿verdad? ¿Un modelo de construcción? Es porque de eso es lo que sabe la gente en Galilea, de construir casas y sembrar tierra. No le puede hablar Cristo de lo que es el templo, porque eso es en Jerusalén. No le puede hablar de los negocios que hacen allá los fariseos, porque eso no es en la zona. En la zona la gente lo que hace es un 75-80% construir casas entre otoño y diciembre e invierno y sembrar la tierra en primavera y verano. Por eso es que cuando Cristo está en el norte, todos sus discursos son o sobre la siembra o sobre la construcción. ¿Quién de ustedes que queriendo edificar una torre no se siente? Mira las aves de los campos, mira los lirios, esa es la semilla de la mostaza, porque eso es lo que la gente tiene en su visibilidad. Ese es el PowerPoint de Jesucristo, la naturaleza del momento donde le toca hablar. Y esta parábola que está sostenida sobre la experiencia de construcción dice, el prudente ha hecho un análisis y ha decidido que va a construir una casa. Y lo primero que evalúa es dónde la va a levantar. Y dice, pues yo voy a escoger la roca. Porque ese fundamento es sólido y el terreno no va a ceder, no importa lo que pase. Este individuo sabe que va a construir y va a estar a la merced de los eventos climatológicos. Por lo tanto, de antemano, por eso es que es prudente, porque es un análisis con todos los recursos que tiene, dice, de antemano, si yo voy a invertir esfuerzos en esto, déjame entonces montarlo sobre aquello firme para que yo pueda prevalecer a lo largo del tiempo. Creo que es un análisis que va más allá del sentido común. Porque todo el mundo tiene que entender que la vida es un package all inclusive. Yes. O sea, usted no tiene aquí una opción de ir a un departamento en el cielo y decir, mira, yo quiero escoger la vida de ahora para adelante. Elimíname las enfermedades, elimíname las deudas. Sería un palo. Sería un palo. Dame el cuestionario, yo te voy a decir que yo quiero, que yo lo quiero. Voy a tener una vida tailor-made. ¿Sabes? No, al contrario, te dan el manual, te dice, esta es la vida. Dale ahí como puedas, ¿sabes? Te vas a reír, vas a llorar, te vas a levantar, te vas a caer, vas a tener esto, vas a tener aquello, pero cuando Dios interviene, también te añade en el package y te dice, pero si tú quieres, yo estoy contigo en todas. Entonces puedo hacer de tu vida una vida diferente, para que te aprendas a reír en medio del llanto, para que aprendas a celebrar en medio de la caída, para que cojas fuerza y te puedas levantar cuando nadie te ayude, para que sepas que mi abrazo está permanentemente disponible cuando los demás te abandonen, que tu silencio Dios lo puede escuchar
Y así por el estilo, Dios te está diciendo que en ese package all inclusive, Él está. Y que vas a tener lluvia, viento, río, pero que si construyes sobre el fundamento, no te preocupes, que tu casa no se va a caer. Al otro lado, Jesús dice, bueno, y de esta otra parte, pues tengo este individuo que ha perdido el sentido común. Y es interesante porque las preguntas que uno tiene que hacerse, ¿cómo un ser humano pierde el sentido común? Pues, haciendo un poquito de research, encontré en unos comentarios de algunos psicólogos que la gente pierde el sentido común cuando la prepotencia los ciega. Es increíble, eso me sacó, me quitó las medias sin quitarme los zapatos, como decíamos antes. Y decía, o sea, que una persona que se crea lo más grande del mundo está peligrando a perder el sentido común. ¿Por qué? Porque su propio intelecto lo ciega. Y dice, vamos a construir ahí, olvídate, no nos va a pasar nada. Y perdió el sentido de que porque yo soy prepotente, porque yo soy fulano de tal, me creo que a mí no me van encima la lluvia, ni los vientos, ni el río. Y la pregunta que podría hacerse mucha gente es, pero ¿cuál es la diferencia de construir sobre una roca y construir sobre la arena en términos de facilidad? Bueno, lo que pasa es que cuando tú escoges las rocas en Israel no son flat, no es liso. Okay. Tienes que empezar a trabajarlo para ponerlo, aplanarlo para poder construir encima. Entonces tienes un trabajo adicional que en la arena no tienes por qué hacerlo, porque ya la arena es flat, lo que tienes que pasar un panel, un cuartón y cuadrarlo y ya está cuadradito el terreno. O traer un poquito más de arena y nivelarlo. Se acabó y empezar a, lo que se llama, aplanarla y ya tienes ahí. Lo que pasa es que la arena con el agua se mueve. El agua se lleva la arena. Y el agua no se lleva la roca. Porque la roca que la gente escogía para construir, lo que están mirando encima, pertenece a toda una estructura de piedras que está debajo de la superficie. Por lo tanto, yo aplano la parte de arriba, pero lo que me sostiene es la profundidad. Bien. Entonces va este insensato, ve la arena y dice, esto está de show. Y como la arena no tiene límites, pues puede construir todo lo que quiera. Lo que pasa es que no importa qué construyas, estás en el peor terreno. Entonces también dicen algunos psicólogos que la gente pierde el sentido común cuando la avaricia los azota. Y dice, chacho, todo esto es mío, espérate. Y no piensan en los riesgos y se mandan. Entonces él vio toda la arena y dijo, vaya toda la arena que hay, espérate, yo una mansión aquí, no importa la mansión, se te va a ir como quiera, porque va a venir la turbulencia y te va a acabar porque no tienes un fundamento correcto. Entonces, si uno le echa un poquito más de ojo a la parábola, mira qué cosa interesante y por qué posiblemente hoy día no se esté predicando como tiene que predicarse. Porque en ningún sitio del discurso de Cristo dice que vamos a excusar al prudente por haber hecho la buena decisión para que no le caiga la lluvia, para que no le dé el viento y no vengan los ríos. No lo dice. Al contrario, dice que a los dos le cayó encima lo mismo. En otras palabras, que el que oye las palabras de Cristo y las hace no va a estar exento de que las calamidades de la vida le vengan encima. No sé por qué todavía hay discursos teológicos haciéndole creer a la gente que crean en Cristo y que todas las cosas se le van a hacer fácil y que no van a pasar por vicisitudes ni problemas y que todo lo demás va a ser piche sancrín. Eso es un discurso anticristiano y totalmente antibíblico. La vida va a seguir siendo la vida. Aquí la garantía es que no importa lo que te pase, si construiste donde tenías que construir, no te va a pasar lo que le van a pasar a otros, que la vida entera que han llevado hasta ese momento se les va a desboronar. La tuya va a prevalecer. Yes. Va a prevalecer porque ya tienes un fundamento de experiencia sólida donde te hace saber y te va a decir de antemano que no importa lo que venga, tu
vida está sólida en el fundamento, que en este texto es la palabra. Tienes que construir sobre la palabra, porque ese es el fundamento correcto. Y la palabra me va a decir que no importa lo que me pase, el Señor va a estar conmigo, que hay un brazo protector que me va a proteger, que no importa lo que venga, el Señor va a tener control, y que al final del día, hasta el mismo apóstol Pablo me va a decir que no importa lo que me pase, porque si Dios está conmigo, todo me va a obrar para bien. Del otro lado, te está diciendo que al que construyó la arena le vino lo mismo encima. En otras palabras, que no tiene que ver con los constructores, no tiene que ver con lo que construyeron. Lo que está diciendo la parábola es: la vida tiene vientos, la vida tiene ríos, la vida tiene lluvia. Aquí lo que hace la diferencia es dónde usted construye. Dónde usted construye. Y eso nos lleva a otro análisis que también quería compartir en la mañana de hoy, porque aquí el elemento importante es la base. Y le dije ahorita que la piedra sobre la que se construye es una superficie que casi no se ve lo que hay por debajo. Quiere decir que hay un elemento de profundidad que es la que determina la estabilidad de la casa que está encima. En una comparación metafórica, esto es casi paralelo a un árbol. No vemos las ramas, solamente vemos el tronco. No vemos las raíces, solamente vemos el tronco, las ramas, las hojas, y si tiene fruto, los frutos. Pero el árbol va a subsistir dependiendo no del tronco, dependiendo de las raíces. Y las raíces no se ven. Las raíces están bajo tierra. Y un buen árbol le toma más tiempo echar raíces que echar ramas. La diferencia es que cuando eso yo lo traigo a la vida humana, a nosotros, a la experiencia nuestra, me topo en muchas ocasiones que tanto yo en algunos momentos de mi vida como otras personas que lo pueden estar viviendo ahora, nos preocupa más cómo nos vemos y cómo nos ven los demás. Entonces hacemos fuerza para que las ramas se vean bonitas, para que las hojas se vean lindas, para que los frutos se vean atractivos, y las raíces, pues bien, gracias. Y en el próximo vendaval se te fueron a ajuste las flores, las ramas, los frutos y el tronco, porque la raíz no estaba profunda. Y en la vida cristiana, en este mensaje, Cristo nos está diciendo: preocúpate más por la base que por lo que vas a construir. Olvídate si el sueño tuyo es construir de tu vida cristiana un Empire State Building para que todo el mundo te vea, o el Rockefeller Center. No. Mejor construirte una casita, mazo. Pero que tu fundamento sea tan sólido que no importa lo que te pase, no se te caiga encima. Cuando miramos el insensato, nos damos cuenta de algo bien trágico, que dice que después que le pasó por encima el viento, la lluvia y el río, su casa se cayó, pero no lo deja ahí. Dice: y grande fue su ruina. Entonces no es meramente que se le cayó la casa, es la pérdida que trae. Y aquí tenemos que hablar de ruina social, de ruina espiritual, de ruina emocional y de ruina física. La ruina física ya la vamos a saber porque su vida se desmoronó en canto. Pero ahora viene todo lo demás que trae eso a consecuencia. La gente que ve al prepotente, al avaro, que dijeron: este es el momento más grande de mi vida, como la parábola del rico insensato, dice: mira todo lo que ha alcanzado, y Dios le dijo: necio, hoy vienen a buscar tu alma y de todo lo que tiene, de quién es. Entonces de momento tú te ves en este tipo de personas con todo este tipo de expectativas y todo este tipo de análisis que han hecho para tener todo lo que quieren en su vida, destruidos. Y se le va a acercar mucha gente a hacer los cantos. Por lo tanto van a tener ruina física, ruina emocional, ruina social y ruina espiritual. Si uno fuera a hacer un análisis, ¿verdad?, de las preguntas
esenciales que surgen en este momento. ¿Qué yo puedo hacer? Porque es la pregunta que yo creo que la gente tiene que hacerse. ¿Qué yo puedo hacer para construir sobre la roca? ¿Qué yo puedo hacer para tener una vida sólida? Que aunque venga lo que venga, yo pueda prevalecer. ¿Qué yo puedo hacer para evitar las ruinas futuras dentro de la experiencia que ya yo he tenido? Pues vamos a hablar de algunos detalles que yo creo que son importantes en esta hora. El primero de ellos: aprenda de las experiencias pasadas. El pasado no puede ser un fantasma que lo persiga, conviértalo en un maestro. Wow. Conviértalo en un maestro que le dé consejos, que lo oriente, que le hable y le susurre en el oído diciéndole: ya tú hiciste esto, mira lo que te pasó. Si tu experiencia de vida ha sido que has decidido construir sobre religión, sobre dogma, sobre doctrina, y no estás teniendo los beneficios de construir en la verdadera palabra de Cristo, haz un cambio. Toma las decisiones correctas, dejando atrás lo que te ha hecho daño para darte la oportunidad de crecer en una experiencia nueva de vida. Segundo, toma las decisiones prudentes. La vida se trata de un continuo proceso de tomar decisiones. Desde que usted abre los ojos, usted tiene que tomar decisiones. Si se va a levantar, si se va a quedar un rato más en la cama, si se va a arropar, si va a bajar el aire, si va a ir al compromiso que tiene, si va a cancelar, si se siente bien. Usted tiene que tomar decisiones de todas clases y todos colores, la ropa que se va a poner, si cuál es el procedimiento. Hay cosas que son estándar. Hay gente que se levanta y su sistema de vida es rápido, va al lavamanos y se lava la boca y se lava la cara y después se mete a la ducha. Hay gente que su sistema es que primero van a la ducha, cuando salen entonces van y se lavan la boca y se lavan la cara. Usted tiene un proceso, pero aún en esos procesos usted tiene que tomar decisiones. Todas las decisiones: que voy a desayunar, si preparo el café primero, si lo preparo después, qué ropa me voy a poner, si estos zapatos me combinan, si me aprietan, no me aprietan. Todo es un sistema de decisiones, y esas decisiones no son las que tengo que traerte aquí a la plataforma de la evaluación del día. Cuando te digo que tomes decisiones prudentes, estamos hablando de aquellas decisiones trascendentales que tienen dos elementos que las agravan. Hasta no decidir es una decisión. Hasta no decidir es una decisión, correcto. No voy a hacer nada, pues no, decidiste no hacer nada, correcto. Uno, cuando las decisiones que tienes que tomar son importantes y no tienes suficiente tiempo para tomarlas. Ahí se agrava la cosa. Y segunda, cuando la decisión que tienes que tomar es una decisión que puede cambiar el derrotero de tu vida. Una mudanza, una renuncia de un trabajo, una decisión de una operación, una intervención quirúrgica, casarte, entrar en un proyecto de una carrera universitaria. Hay tantas cosas en la vida que pueden cambiar tu derrotero, pero tienes que tomarlas bajo la prudencia. ¿Y qué es tomar decisiones en prudencia conforme a este texto? Que tus decisiones estén alineadas con el fundamento de tu vida. No puedes tener un fundamento y construir sobre él algo que no sea equiparado con esto que estás teniendo como tu base. Tu base tiene que determinar la estructura que tú vas a construir encima. Y para saber qué estructura vas a construir tomando las decisiones correctas bajo la prudencia en el Señor, tienes que leer este texto para ver si las decisiones que estás tomando son contrarias a este test del Evangelio. Si estás tomando decisiones contrarias porque tienes rencor, porque tienes amargura, porque tienes avaricia, porque sientes que la prepotencia te está dominando, tienes entonces que sanar tu vida
para después poder tomar las decisiones correctas. No tomes decisiones en procesos tóxicos. No tomes decisiones cuando estés intoxicado de dolor y de crisis. No tomes decisiones cuando las decisiones que vas a tomar son para hacerle daño a alguien. Siéntate y mira a ver que tu base te dice. Si tu base es Cristo, te dice que ames a tu prójimo. Entonces tus decisiones son otras y no las que tú pensabas. Porque si no, va a venir el viento, va a venir el río, va a caer la lluvia y se te va a caer la vida. Y 3, evalúate diariamente. A mí me da trabajo hacerlo todos los días, pero trato de hacerlo la mayor parte de los días. Y yo diría que un 90% se me da. Tratar de antes de dormir, hacer un repaso. Este día. Hay gente que dice, ya yo hago eso, no duermo. No, yo hago eso y duermo, porque dejo la conciencia en paz. Claro. Y tengo agenda para otro día. Y miro, digo, ¿qué cosas de mi vida pasaron hoy que no adelantan la agenda de Cristo? ¿Qué cosas de mi vida yo hice hoy que dejaron a Cristo enganchado en algún sitio del camino? Pues entonces tengo agenda para mejorar mañana. Y eso es construir sobre la roca. ¿Por qué? Porque el constructor del tiempo de Cristo sabe que le va a tomar tiempo levantar su casa sobre la roca. Y cuando a ti las cosas te van a tomar tiempo y las quieres hacer, tú lo coges con calma. Porque tú no quieres virar para atrás a decir, ay, se me pasó esto. Déjame desmantelar esto para virar para atrás, para montarlo de nuevo, para venir para adelante. Te voy a dar un ejemplo de cuando esas cosas suceden en la vida. Yo no sé cuántos de los hermanos y hermanas que nos están escuchando en el día de hoy le ha dado, ¿verdad? Esta experiencia de vida que vamos a compartir. Usted quería comprar un mueble para poner, qué sé yo, su radio, sus bocinas, y ponerlo en la sala con unos, que tuviera un espacio para unos tiestos y un montón de tablillas y qué sé yo cuántas cosas. Y usted llegó a la tienda y lo vio bien bonito montado. Dice, este es el que yo quiero, lo quiero de este color. Y usted siguió mirando y vio precio y yo, mire, y ve el muchacho que trabaja y dice, mire, ven acá, yo quiero este que está aquí. Ah, sí, pues venga, así de momento usted llega y le van a dar una caja rectangular, bastante larga, que tiene todas las tablas del mueble que usted quiere. Te toca a ti. Ay, deja eso. Yo te lo monté en el carrito, yo sé, yo me veo, me estoy viendo. Y la mitad de la caja sale por encima del carrito. Y usted lo paga y le da trabajo montarlo en el carro y llevarlo a la casa y abrir la caja para montar su fantástico mueble de centro de entretenimiento de la sala familiar. Y se cae un papel que dice instrucciones. Y ese lo miramos por encima y lo ponemos al lado. Porque nos creemos que el papel que dice instrucciones es úsese en caso de emergencia. Eso es lo que dice ese papel. El papel dice, estas son las instrucciones para montar esto, para que le quede como usted, el que vio allá en la tienda. Y dice, esto es fácil, esto no debe ser una cosa de otro mundo. Y empezamos a montarlo y de momento te das cuenta que las piezas las estás montando al revés. Y tanto trabajo que te dio atornillar. Y te estaba quedando lindo y ahora tienes que destornillar, desmantelar para volver a montar. Sobre una pieza, faltó una. Sobre una pieza y esta tabla.
Y esta tabla. Y sale alguien para resolver. Ese es de respuesta, de respuesta. ¿Y de respuesta de qué? Porque eso no tiene respuesta, tan caro que tiene una respuesta. Y entonces, mira que estos tornillos, ¿para qué eran? No sé, devuélvalos ahí por cualquier cosa. No. La vida, muchas veces la queremos montar así. Ajá. A lo fácil, a lo ligero, sin leer instrucciones. Y después nos lamentamos porque tenemos que desmantelar cosas porque no nos van a salir bien. Y la mayoría de la gente lo que hace es seguir poniendo remaches y parchos y embelecos para poder seguir adelante. Y hay gente que nos está escuchando hoy que dicen, yo no me siento feliz, yo no soy feliz, pero no es porque te esté pasando nada malo, es que tienes que hacer un alto y desmantelar tu vida y volver a montarla de acuerdo a como lo haría el constructor que hace sobre la roca, que hace un análisis, cuánto tengo que balancear esta roca para ponerla en el plano correcto para construir encima la casa que yo quiero, cuántos materiales me va a tomar esto, cuánto tiempo me voy a echar en esto, pero lo voy a hacer con calma, paso a paso, momento a momento, lo que quiere decir que la vida cristiana no es un proceso de velocidad. La vida cristiana es una construcción en el Señor donde nos tenemos que tomar el tiempo necesario para sanar, para crecer, para desarrollarnos y eventualmente para compartir lo que el Señor está haciendo con nosotros. Muchas de las crisis y los fracasos de la vida cristiana son personas que han construido sobre la arena, a las millas, sin tomarse el tiempo, sin evaluar el proceso, sin escuchar el pasado, sin tomar las decisiones correctas y sin ni siquiera valorar lo que tienen en las manos, porque lo que quieren es lucir, exponerse, tener exposición, que los demás vean lo que Dios está haciendo en ellos, que es bonito, pero no es lo principal. Si tú quieres que los demás vean lo que Dios está haciendo en ti, construye sobre la roca, porque eso tú no tienes que forzarlo. Ese es el resultado natural de una experiencia con Dios. Y este mensaje lo estamos trayendo en la mañana de hoy porque nosotros queremos ver la gente linda de Cristo feliz. Y queremos la gente linda que no esté en Cristo, que vengan a Cristo. ¿Para qué? Para que sean felices también. Porque la realidad es que este texto no trata de establecer que el fundamento que se pone para construir es una religión. No es un dogma, no es un sistema de doctrinas, ni siquiera es un análisis teológico. Este texto lo que nos está diciendo es, construye sobre una experiencia sólida. ¿Y cuál es la experiencia sólida? Encontrarse con un Cristo que me diga que me ama y que en el elemento esencial de mi vida, todos los asuntos que requieren atención, Él los va a atender uno a uno, dentro de cada proceso que le toque. Y añado, a veces uno dice, yo llevo tiempo pidiéndole al Señor por esto, y esto no mejora. Y yo pienso que Dios no me escucha, o que Dios quiere que yo me quede con esto. Te voy a dar hoy una clave. No es que Dios no te escuche, porque Dios siempre escucha. Escucha hasta los susurros del corazón. Dice que el oído de Dios es tan fino que oye el silencio del alma. Quizás Dios está esperando que se den los elementos contextuales necesarios para ponerte en condición de atender tu reclamo y que puedas aprovechar el momento para que ese momento te marque y puedas ver con mejores ojos la manifestación de un Dios que te ama y que su poder se derrame sobre ti. No te desesperes. Hoy solamente te invito a que salgas. Lee
ese capítulo 5, el 6 y el 7. Pregúntate dónde tú estás con Cristo y toma la decisión de construir tu vida sobre Él, porque Cristo es la piedra angular que desecharon los edificadores, pero el que edifica en Él tiene vida en abundancia. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Amén, amén. Qué hermosa palabra. Gloria al Señor. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que... No, iba a preguntarle Sí, de sí, la sí. Universidad Teológica. Universidad Teológica Vida Abundante. Porque hay algo en estos su días, ¿no? programa de bachillerato y maestría Ajá. Ajá. en teología ministerial. Es un programa académico diseñado para todas las personas que quieran sentirse que tienen un ministerio, un llamado, sea a lo que sea, para servir al Señor, o simplemente una persona que quiera prepararse bien teológicamente y en Biblia, y que no tiene los recursos, no tiene el tiempo, no tiene quizás las credenciales para ir a una institución académica, ¿verdad?, de mayor rigurosidad. Este programa está diseñado para usted. Un programa de 2 años con cursos en historia de la iglesia, Biblia, teología, escatología, apologética, homilética, y sanidad interior, capellanía. Preparamos a la persona para todo, funcionalmente en términos ministeriales. El proyecto empieza el 17 de agosto, es un curso al mes, es un martes al mes, 2 horas y media, y tiene la oportunidad de que la persona puede ser evaluada para que se le acredite cualquier otra experiencia académica que haya tenido en términos teológicos en otro momento. Si usted no tiene un bachillerato, puede hacer el bachillerato con nosotros. Si tiene una experiencia académica, le podemos considerar para la maestría. Puede comunicarse o entrar a la página www.teologiaministerial.com. Allí llene la hojita de solicitud para que le podamos hacer la evaluación. Nos comunicamos con usted, le presentamos el programa y eventualmente el 17 de agosto empezamos nuestra experiencia. Tenemos ya sobre muchas personas, no decir el número, pero tenemos muchas personas de muchos sitios del mundo ¿Sí? que se están matriculando, porque esta es una gran experiencia educativa a un costo exquisito y razonable. Wow, y qué bueno. Magdiel Narváez es uno de los profesores. El profesor. El profesor. Ay, profesor. Yo doy todos los cursos. Ah, qué bien. Ok, Sí, doy todos los cursos. eso. Y entonces, ¿y el teléfono? El teléfono no lo tengo aquí Bueno, a sí, la mano. o sea que a través del website la gente en se el comunica. website. En el website teologiaministerial.com y pueden llamar al 787-218-5406. 787-218-5406 o enviar un texto y felizmente le van a atender. Excelente. Gracias, Magdiel. Como A ustedes por la oportunidad. cada martes y cada jueves. Recuerde, gente, me encantó esto. El pasado no debe ser un fantasma, debe ser un maestro. Eso. En Bendiciones. Ruta Nueva Vida 97.